Amén. Bien, hermanos, tomen asiento. El día de hoy voy a hablarles mi título, o el título de mi predicación que traigo preparada en esta tarde es el poder de la oración colectiva. En la mañana que estaba dándole un repaso y ahorita que también estaba yo escuchando la escuela dominical, nos hablaban de la disciplina. Y dentro de la disciplina que debemos también nosotros de tener como cristianos es la oración, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que cuando le pedimos algo a Dios por medio de la oración es porque tenemos esa necesidad de hacerlo. Nosotros como cristianos en tiempos de necesidad y de tribulación, de sufrimiento, el recurso que primero tomamos es la oración. Y no solo el recurso como la oración personal, sino el también poder compartir con nuestros hermanos las peticiones que tenemos, hacer una oración colectiva. Es cierto que la oración personal es muy importante y a menos que las personas reunidas en un grupo de oración tengan una vida de oración personal con el Señor, vamos a poder ser estorbo a los demás para que también puedan hacerlo. Y el que podamos nosotros llegar a un lugar y decir, ¿alguien tiene alguna petición de oración? No, todo bien. Y sí habrá uno que otra mano que se levante y diga, yo quiero que oren por mi familia, yo quiero que oren por mi matrimonio, yo quiero que oren por mi salud, por mi trabajo. Hay muchas necesidades, hermanos. Tan solo el viernes, desde el jueves que estábamos aquí, que llegamos las mujeres y no había luz, estábamos, ¿y ahora qué? A ver, vamos a ver, y ya saben, ¿no? Las mujeres cómo somos de que le queremos hacer al albañil. Ajá, dice Toño que todo yo lo quiero arreglar con mi pistola de silicón. Un golpe en el carro, pásame mi pistola de silicón. Ya quiero arreglar todo así y con mis tijeras, que son mis herramientas para trabajar. Entonces, el jueves que estábamos aquí, ahí andábamos la Monse y yo haciéndolas de electricistas. Y entonces nos metimos ahí al cuartito, a ver, han de ser los fusibles, vamos, sí, por unos fusibles ya nos fuimos, fuimos acá a la tienda, no hay, dice la señora, es que nunca me habían pedido, y todavía le digo, pues en mi tienda por donde yo vivo sí venden, y bueno, para que tenga y aproveche también esa venta, ¿no? Nada, ya dice la hermana Susi, váyanse acá al Gallito, ya nos fuimos, compramos los fusibles, venimos a cambiarlos, nos costó trabajo sacarlos porque ya estaban como muy pegados, como oxidados, pero pues sí en el ver que desde mi papá, que yo veía cómo los cambiaba, ahora con Toño, ¿no? Con mi esposo, y el ver, dije yo, pues yo sí sé, pues me voy a aventar, ¿no? Y dice Monse, yo nunca había hecho esto, y ella ahí, entre que le metíamos la llave y no podíamos cómo hacerle, y ya los pudimos sacar, le cambiamos los fusibles, nada. Pero ya antes había pasado la hija del vecino, de don Roberto, y nos decía, me preguntaba a mí que si teníamos luz, le digo no, me dice es que unas de mis cámaras no se ven, yo dije ah caray, y que le digo, ¿y tú tienes luz? Yo sí, dije por dentro, ¿y qué tiene que ver que yo no tenga luz? Ya luego ahí entre pláticas dijimos a lo mejor están colgados, pero pues quién sabe, solo Dios, ya levanté también un reporte, si están colgados que los descuelguen. Pero doy gracias a Dios porque en ese momento pues no interrumpió la situación para que tuviéramos nuestra reunión de mujeres. Y yo en mi idea dije, pues la hacemos ahí en la entrada, ¿no? Que ahí hay luz, por lo menos se refleja. Y ya una de las hermanas, no sé quién comentó, pues vámonos allá arriba, al cuarto de los niños. Pues sí, ya nos subimos y ya estuvimos ahí. Dios nos permitió tener nuestra reunión de mujeres con luz de día, porque ahorita que estamos en este horario nos permite que aunque sea un poquito más noche poder tener la reunión, y dijimos pues a lo mejor ya levantamos el reporte, probablemente ya se pueda que vengan a arreglarla. Y el viernes pasa lo mismo, y no, pues entre que mi hermano César también ahí, le digo es que yo ya se los quité, pero a ver si contigo se deja, porque luego parece que las cosas son como las mujeres, ¿no? Que con unos sí se dejan y con otros no, y entonces decimos, no, pues a ver si con mi hermano, no, ya fue, sacó la caja, tampoco, probó con un foco, no, pues no es de aquí. Y ya Ángeles hizo favor de llamar,
le levantaron otro reporte, que cancelara yo los otros 2 que ya había reportado. El caso, para no hacerles el cuento, pues se nos fue todo el tiempo en la tarde, aquí en la oración del viernes, y al final oramos. Le digo a mi hermano, pues ya aunque sea vamos a hacer una oración, fíjense yo mi aunque sea. Le digo, vamos a orar, ya si no tuvimos el estudio, que realmente la reunión de los viernes es para oración, le digo, pues aunque sea vamos a orar, ya que no pudimos tener el estudio. Y oramos, y pudiéramos decir, ay, pues una oración tan sencilla, ¿no? Gracias, Señor, porque pues nos permitiste estar aquí, una oración rápida de 2-3 minutos y decir, ya, vámonos. No, hermanos, quiero decirles que oramos por cada una de las familias de aquí de la iglesia, por cada una de las peticiones que están anotadas aquí en la libreta, o por cada una de las peticiones que en el grupo de la iglesia o aquí se han levantado a pedir oración. Por Martita, por mi hermana Ale, por Carmen, por sus hijos, por la vida de mi hermano José Luis y de su esposa, por su mamá de Moni, que está ahorita pasando por una enfermedad, por mi hermana Hilda, por los hijos de mi hermana Hilda, por Toño, oramos en específico. Y estuvimos orando por cada una de las familias, por Moni, por todos los que estamos aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque hay necesidad. Y porque en la multitud en la que nosotros nos podamos encontrar y poder orar mientras más seamos, no porque a mí no me escuche Dios, de que yo diga, es que solita yo estoy orando y Dios a mí no me va a escuchar. Claro que me escucha, pero si yo comparto mi necesidad con ustedes, yo sé que Dios va a responder también de la forma en que sea su voluntad. Dice, es cierto que la oración personal, les leí, es muy importante y aún más cuando estamos reunidos en grupo y ponemos nuestras peticiones delante de Dios. Les voy a pedir que abran ahí su Biblia en el libro de Mateo 6, 5 y 8, donde dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Sí? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esa es una oración personal. Dice aquí que cuando hagas la oración personal, no lo hagas como los hipócritas, dice aquí, que aman orar de pie. Mucha gente en algunas iglesias les gusta orar, pero hay personas en las que nosotros vemos que a lo mejor su oración no es una oración humilde. Tú te das cuenta cuando una persona quiere darse a notar, cuando una persona realmente lo único que quiere hacer es que todos lo volteen a ver y digan, wow, este hermano cómo ora. Aquí nos habla de que también seamos humildes en la oración, y dice que cuando lo hagamos, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Y que no usemos vanas repeticiones. Esto lo hemos aprendido desde hace mucho, cuando nosotros ponemos como ejemplo las oraciones o los rezos que hacen en las misas, que están repite y repite y repite. Y la otra vez no me acuerdo si en el viernes de oración estábamos poniendo el ejemplo del Padre, del Ave María y de ¿qué otro comentaron? El que después sigue del Ave María, no me acuerdo, pues si católica no soy. ¿El qué? El Dios te salve. Y entonces estaba yo con mi hermana a un lado y empecé yo, ¿no?, a repetirlo. Y le digo a mi hermana, ese me lo sé porque me acuerdo que cuando murió mi abuelita, la mamá de mi papá, una de mis tías, lo repetía y lo repetía. Fíjense, nada más estuvimos una noche velando a mi abuelita y me lo aprendí. De que estuvo la señora esta, mi tía Marta, repite y repite el Ave María y el Dios te salve, y me lo sé.
Yo nunca me voy a parar a una iglesia católica ni a los rezos católicos que hacen cuando alguien muere, pero en ese momento fíjense cómo es tan vano y tan repetitivo lo que dicen y lo que oran, que lo puedes aprender tan fácil, y que cualquier niño a lo mejor que tenga una familia católica y que asista a una reunión de ese tipo, lo pueda aprender y repetir. Y cuando es más padre tener una comunión directa con Dios, cuando tú le expreses a Dios lo que sientes, cuando tú le expreses a Dios tus necesidades, cuando tú expreses a Dios lo que en ese momento tienes en una carga, ya sea en una enfermedad, en una falta de trabajo, en problemas que puedas tener en tu trabajo, en tu matrimonio, en lo que sea, Dios te va a escuchar. Así ores tú solito, como dice aquí en la Biblia, en lo secreto, Dios te va a escuchar y Dios va a darte tu recompensa. Dice, aquí se indica claramente la superioridad de la oración personal, pero qué bueno que no estamos solos, hermanos, y que tenemos el apoyo de todos nuestros hermanos en Cristo que nos apoyan en nuestras necesidades. Les voy a pedir que abran su Biblia en Santiago 5. Santiago 5, del 14 al 16. Santiago 5, del 14 al 16. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí nos dice que podemos orar por los enfermos. Aquí nos dice que podemos tener una oración, y que si tenemos una aflicción y queremos hacer una oración, o también no nada más en nuestra aflicción honremos a Dios, sino dice, ¿estás alegre? Canta alabanzas al Señor. ¿Sí? Una parte en la que nosotros también podemos honrar a Dios, aparte de la oración, es cuando nosotros entonamos alabanzas a Dios. Ahorita yo le decía a Nayeli, ay, la Danita andaba bien intensa, yo creo que ya tenía hambre. Y me dice, sí, como que se pone de malas cuando no come. Y le digo, yo soy igual, pero yo cuando ya estoy de malas de que no he comido, mejor me quedo callada, porque sí me pongo muy de malas. Mi esposo se los podrá decir. Pero también cuando ya sé que voy a comer, me pongo a cantar. Y le digo a Ana, le digo, cuando ya estoy preparando algo, empiezo y empiezo a como que a festejar ese momento. Para mí es muy grato el poder comer. Y me dice mi esposo, ¿ya te pusiste feliz porque ya vas a comer? Le digo, sí, porque para mí eso me da alegría. Lo mismo aquí dice en la Biblia, si tienes una necesidad, pídele a Dios en oración y compártela con los demás si alguien está enfermo. Si estás alegre, canta alabanzas a Dios. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Sí me han entendido o me bajo? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. ¿Lo hemos hecho aquí en la iglesia? Sí. ¿Hemos ungido con aceite? Sí, hemos ungido con aceite. Las necesidades que hay en las familias de aquí de la iglesia nos duelen a todos. Yo veo si alguna necesidad hay en una familia de trabajo, vamos a orar por ellos. Incluso los que hoy no están aquí, ahorita en la oración de la mañana oramos por cada una de las familias. Y esas personas que a lo mejor hoy no pudieron estar aquí por algún motivo, por algún compromiso que pudieran tener, puedan decir, estoy bien, pues no necesito ir a la iglesia, pero porque hay un equipo muy grande aquí orando por ellos. Hay un equipo muy grande aquí pidiendo por cada una de las necesidades. Amén. Qué lástima que muchos de nuestros hermanos estén ocupados y que no puedan asistir a las reuniones, y no es porque no tengan necesidades, sino que están menospreciando también el privilegio tan grande que Dios nos dejó
el interceder los unos por los otros, el hacer una oración colectiva por parte de nuestra iglesia. Y aquí es a donde damos gracias de pertenecer a una iglesia local y que no nada más podamos decirle a nuestra familia cercana, oye, te pido por mí. En la semana mi jefa estaba bien y de repente salimos de la oficina y regresé a comentarle algo y ya cuando la vi estaba con su teléfono leyendo y como su semblante ya no era el mismo. Y me dice, no seas malita, dame un minutito, dice, y cierra la puerta. Y yo me quedé un minutito, ¿me meto o me salgo o qué hago? Dije, no, mejor me salgo y si ese minutito es para que yo entre para hablar, pues me va a volver a decir, ¿no? Me salí y cerré la puerta. Yo dije, sí, era un momentito para que estuviera ella sola. Y de repente ya cambió su semblante y después, por una situación que pasó, nos llamó a todos. Ese día salimos casi a las 5 de la tarde porque nos tocó, pues fue el jueves que llegué aquí. Y les digo a las hermanas, vengo de la iglesia, de la escuela, del trabajo, y ese día nos tocó repasón a todos los de la oficina. Pero yo en la forma en como la vi que nos llamó la atención, fue como una forma en que ella se desahogara de la situación que acababa de enterarse. Y yo dije, la vi triste, la vi como que hasta que quería llorar. Y yo solamente una sola vez he visto llorar a mi jefa, porque ella es muy dura en su carácter y en su forma, y jamás la había visto yo así. El Día de las Madres la vi muy conmovida y se metió a llorar a su oficina. Yo dije, ¿qué pasa? Y algunas situaciones debe de tener ella con sus hijos porque me lo ha dicho. No sé bien cuáles sean las necesidades, pero luego ella me llega a mandar mensajes y me pide, ora por mí. Y yo sí, voy a pedir por usted, ¿no? Voy a estar orando por usted. Y el viernes que nuevamente me escribió en la mañana, me dice, es que tengo muchos problemas. Le digo, déjeselo a Dios. Y nuevamente su respuesta de ella, ¿no? Pues ya que, así me dice, déjenlo en las manos de Dios. Y me escribe, pues ya que, y yo por dentro dije, pobre, porque no sabe lo que es la importancia de la oración y aprender a dejar las cosas en manos de Dios. Y voy a seguir orando y les pido que sigamos orando por ella. Algunos factores que estaban presentes en la oración, les pido que abran Hechos 12:5. Nos dice aquí, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Aquí es una forma en la que estos factores de oración estamos pidiendo en este momento donde vemos que dentro de nuestra oración colectiva o en la oración de la iglesia debemos estar presentes. ¿Cuál es la importancia en la que debemos de estar presentes en las oraciones de la iglesia y en las reuniones de la oración? En la que nosotros veamos estos aspectos que les voy a mencionar el día de hoy, que son 5, y el primero es que en esta parte que acabamos de leer, fue en todo el capítulo 12 del libro de Hechos, habla de que el rey Herodes había echado mano de la iglesia para maltratarles y había matado a Jacobo, hermano de Juan. Dice ahí en el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Les quería dar gusto. Dice, eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, sacarle al pueblo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaban todos intercediendo por Pedro.
Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí fue una oración de urgencia la que estaba haciendo la iglesia en ese momento. Dice la iglesia que hacía una oración sin cesar. Dice, aquí es donde vemos que en los tiempos de desesperación, hasta el más incrédulo pudiera decir, oren por mí. La persona que menos puedas tú pensar que pida una oración por ti cuando está en un momento de crisis y de necesidad, te pide que le apoyes en oración, y es cuando se acercan a nosotros. Y yo he escuchado muchas veces que nos dicen, es que Dios te escucha más a ti. O una vez mi suegra me decía, dile a tu papá que ore por mí porque él tiene como que relación, él está más cerca de Dios. Y le digo, no es que esté más cerca, usted también puede estar más cerca de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia cuando aún mi suegra apenas empezaba a escuchar de la palabra de Dios y ella en su necesidad pedía esa oración? Cuando nosotros estamos cerca de Dios es como tener una comunión, una plática con alguien al quien le contamos nuestros problemas, con quien vamos a acudir siempre que tenemos una necesidad, siempre y cuando tenemos esa comunión con Él. Pero cuando nosotros nos sentimos separados de Dios es cuando pedimos que otras personas nos apoyen. Es que Dios a ti sí te va a escuchar. Pues sí, porque tú ni siquiera para la comida le das las gracias, ni siquiera das las gracias porque te despertaste el día de hoy y puedes caminar. ¿Cuántas personas no mueren en la noche? Y en la mañana ya cuando de repente, oye, ya amaneció así, le dio un infarto y no tuvo ni siquiera la oportunidad de ver la luz de un nuevo día, ni de dar gracias a Dios por ello. Es ahí donde nosotros vemos, dice, pero el creyente en los tiempos de desesperación, para nosotros como creyentes son tiempos de oración. En nuestra necesidad que eso sea, hermanos, que lo primero que tengamos nosotros en nuestro pensamiento cuando estemos viviendo una necesidad, orar. Una persona en una ocasión le dijo a mi mamá, es que tú todo lo quieres arreglar orando, ¿hay otra opción? Bueno, también voy a ayunar por ti. ¿Qué más puedo hacer? Puedo orar, puedo ayunar, pero todo es enfocado o relacionado a tener una comunión con Dios. Todo lo que podemos hacer. Y ahí en la Biblia nos lo dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo estoy convencida de que muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque a lo mejor no lo hacemos de una forma ferviente y constante. Y podamos nosotros decir, pues ya oré, pero Dios no me escuchó. Pues sí, pero hiciste una oración que duró 2 minutos. Y hace rato en la enseñanza de la mañana vimos la disciplina y vimos que para poder lograr lo que un atleta o lo que una persona puede hacer, tiene que tener constancia, tiene que ser constante, tienes que ser disciplinado. Desde el hecho en que un cristiano pueda asistir a la iglesia, pueda compartir con nuestros hermanos, desde el momento en que te enteres de algo, el hacerlo público en el grupo de la iglesia y decir, oren por esta necesidad que tengo, por mis hijos, por mi trabajo, por mi enfermedad, así sea lo más mínimo que tú puedas tener. Ayer, hermanos, el domingo pasado me pegué con una silla, le comentaba a Ana en la mañana, pero me pegué en el mero dedo gordo, así de que la silla se me cayó y me dio. Nada más pegué el grito de, ay, Toño, ¿estás bien? Y yo me acabo de pegar con la silla, de eso de que ves hasta estrellitas y no quieres ni que te hablen. Y me acababa de dar el golpe, le digo, no, es que sí me duele. Y ya me ve, me dice, sí, dice, ya se te está empezando a hinchar, a lo mejor se te bota tu uña, porque el golpe sí lo recibí fuerte. El viernes que estábamos aquí con el tema de la luz, estaba la escalera cruzada. Y yo en lugar de darle la vuelta, la quise brincar y me vuelvo a dar en el dedo. Dije yo, bueno, pero parece imán, ¿no?
Cuando traes un golpe o una cortada, te das en el mismo lugar. Y ayer pasó, no, el viernes. Ayer no aguantaba mi dedo, hermanos. En la noche me dolía mucho, hasta para ponerme el zapato. Y luego yo estaba así estirada con mis pies como para descansar. Y en una de esas se para Toño y con tantito que me rozó, ¡ay! Dice, pues es que no me pongas aquí tu pie. Y yo, pues sí, estaba yo con mis pies así como descansando. Ya en la noche que trajimos a mi suegro me regaló medicamento, me dice, tómate esto, te va a ayudar para desinflamar y para el dolor. Me lo tomé y ahorita, gracias a Dios, no me está doliendo. Sí me duele el roce del zapato. Y me escribí ayer mi sobrina, Vale, ¿cómo estás, tía? Bien. Le digo, me pegué en mi dedo, ahorita me duele mucho. Dice, ay, tía. Y le digo, mañana me voy a ir descalza a la iglesia. Y me dice, ¿cómo crees? Ponte unas chanclitas. Pues yo nada más de broma le decía, ponte unas chanclitas. Y en la noche oraba yo al Señor y le decía, Señor, quítame este dolor, este malestar que tengo, porque de verdad mañana cómo voy a andar ahí en la iglesia con mi dedito. Y ahorita traigo mis zapatos altos, ¿no? El glamour ante todo, no es cierto. Pero me dice Toño que te cubra un poquito más, porque luego mientras más quieres tú traerlo libre es cuando más te puedes pegar, porque lo traes expuesto. Y oraba yo a Dios por esa situación, por esa necesidad. Y en la mañana ahorita me decía también mi hermano César, de que ayer en la noche le escribí, le digo, acabamos de pasar por la iglesia y sigue sin luz. Y ese acabamos de pasar eran las 12:30 de la noche, que veníamos de la fiesta, no es cierto. Veníamos de dejar a mi suegro a su casa, que estuvo con nosotros ayer acá viendo el partido. Y lo pasamos, venimos con él y se bajó Toño, me dice, sigue sin haber luz. Le digo, pues mañana a ver, ahí estaremos con unas velas en penumbras o a ver qué. Y le escribí a mi hermano, ¿qué crees que sigue sin haber luz? Y en la mañana que llegaron ya estaban esos focos prendidos. Y decimos, gracias Señor, porque contestas nuestras oraciones. Porque dice mi hermano, yo anoche decía, Señor, que en la mañana pueda llegar la luz y que podamos tener bien nuestro servicio, con la comodidad, con la cuestión de podernos ver, de tener los instrumentos también para la alabanza. Y Dios escucha, hermanos, Dios escucha nuestras oraciones. Ante esas necesidades, y yo les decía hace un momento de nuestra oración que debe ser ferviente y constante. Les pido que abran su Biblia en Génesis 18, 20, 21. Génesis 18, 20 y 21. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dice aquí que fue el clamor contra ellos, contra Sodoma y Gomorra, fue el pecado que ellos habían hecho, y él iba a consumar ese lugar por el clamor que había llegado hasta él, porque pedían fervientemente esa oración. Y en Génesis 19, 13 nos dice, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Iba a ser destruida esa ciudad. Ellos estaban en constante oración, en constante fervor, orando. Dice, cuando un creyente trae una petición es urgente, debe ser en ese momento. No vamos a decir, ay, ahorita, mañana, dentro de una semana empiezo la oración por mi trabajo, porque no tengo, pero me voy a dar una semana de descanso, ahorita que ni siquiera me hablen para ofrecerme nada, dentro de una semana empiezo a orar. No, hermanos, nuestras peticiones delante de Dios debemos de tenerlas en primer lugar, que sean de carácter urgente. Y no solamente cuando sea una necesidad que me convenga, porque muchas veces somos convenencieros delante de Dios, y cuando es una necesidad que me conviene, ahora sí lo voy a compartir en el grupo de la iglesia, bueno, hasta en el Face, oren por mí, para que se haga viral y todos se enteren y oren por mí, por mi necesidad. No, hermanos, cualquier tipo de oración que tú tengas, ya sea por enfermedad o por una necesidad, debes de tener una forma en la que tú puedas comunicarlo
y que sea una petición urgente. Eso fue entonces la primera, que una oración debe ser de urgencia. En el número 2, es una oración en la que todos estén de acuerdo. Dicen las Escrituras, ahí en Hechos 12, que les leí, nos señala en el 12:12, pero la iglesia donde muchos estaban, quiere decir que la iglesia es el lugar en donde más apoyo de oración vas a tener. ¿Por qué es tan importante que cooperemos juntos en las peticiones que se traen a nuestra atención en la iglesia, en la congregación? Porque Dios va a poder escuchar a la multitud y va a podernos dar la oportunidad de que tengas esa promesa garantizada por parte de Dios. Y hay una promesa por parte de Dios donde dice en Mateo 18:19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otra es porque asegura también la presencia del Señor. Cuando tú haces una oración, sabes que Dios está presente en ese momento contigo y no te sientes solo ante esa necesidad. Y también porque en las reuniones de oración se dan a conocer realmente qué tan unánime está la iglesia. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de estar aquí en oración los viernes, aunque somos muy poquitos, lo hemos mencionado y hemos comentado que es importante reunirnos y de verdad, hermanos, que intercedemos por cada una de las necesidades que hay aquí en la iglesia. Y a lo mejor más privado, las necesidades que se puedan tener de forma particular de algunas familias, que a lo mejor no se pare una hermana sucia a decir, a lo mejor, o la hermana Mari o yo, una necesidad, pero los días viernes lo hemos hecho. Y hemos hecho nuestro equipo tan juntos que estamos en la oración, que hemos visto la mano de Dios y que nos ha ayudado. Y que hace unas 3 semanas más o menos nos comentaba aquí mi mamá, ¿no?, que teníamos la oportunidad también de hacer un ayuno y que habíamos tenido ese compromiso las hermanas que estamos, los hermanos que estamos aquí los viernes, de hacer un ayuno por las peticiones los días domingos después de comer y a terminarla el día lunes. Y créanme, hermanos, que Dios en forma personal me ha respondido muchas de esas oraciones, que a lo mejor no es por falta de confianza ni de comunicación el que yo pueda venir y expresar alguna necesidad, pero créanme, hermanos, que ha ayudado bastante y Dios me ha respondido de una manera que Dios solamente lo sabe hacer y que yo sé que solamente a Él se lo puedo pedir. El número 3, que se hizo una oración fervorosa. En las Escrituras también señalan que se hacía una oración sin cesar. Literalmente sin cesar, ¿qué significa? Que es una manera ferviente de hacerlo, que lo hagas de forma constante. Cuando te habla en la Biblia de orar sin cesar, no es que todo el tiempo estés de rodillas, lo hemos dicho, no es que todo el tiempo estés con tus ojos cerrados, sino que en todo momento en que tú tengas la oportunidad, lo tengas en tu mente. Y cada palabra que salga de tu boca diga, Señor, esto lo dejo en tus manos. Que si veo alguna situación, el jueves, por ejemplo, que estaba el tren volteado aquí en Comonfort y que ya no dejaban pasar, yo dije, por algo se me hizo tarde, eso fue en la madrugada, pero yo no sabía a qué hora había pasado el accidente. Y yo dije, a lo mejor Dios me libró de eso, y por eso ese día salí 5 minutos más tarde de la casa. Ante esos minutos que puedan pasar muchas cosas, vemos cómo la mano de Dios nos rescata de cualquier situación, y que lo vemos tan cercano y decimos, ay, qué bueno que por algo pasé tarde, ya hubo un accidente acá, ya hubo un choque, o Dios me trajo aquí con un propósito para orar por estas personas o para poder interceder. Yo les he comentado varias veces que tengo un compañero en el trabajo que es cristiano y que de repente luego ya decimos, pues hay que seguir orando por nuestra jefa, hay que seguir pidiéndole a Dios hasta por los compañeros. Y le platicaba yo ayer a mi esposo, hemos estado tan tranquilos este año,
pero ahorita como que el último mes, no sé si sea el estrés del trabajo, la carga de trabajo, o que ya estamos todos fastidiados, en que otra vez empieza como que a haber situaciones, ¿no? Y digo, ay Señor, que no vuelva a pasar lo que cada año a fin de ciclo escolar, y que estemos con cuestiones, con situaciones, porque yo sí soy de las que yo no me puedo encerrar porque mi oficina ya no tiene puerta, pero sí el poder decir aquí estoy sola y mejor estoy orando por mis demás compañeros, y ay, si se van a seguir ellos agarrando, que se agarren del chongo. Yo aquí estoy tranquila y voy a seguir pidiendo por ellos y por mi jefa principalmente, que yo siempre lo he dicho, que yo doy muchas gracias a Dios por esa familia, que durante 19 años yo he tenido un trabajo ahí, más los 5 años que yo estudié en esa escuela, ya son 24 años los que tengo de tomar el mismo rumbo para mi trabajo y cuando estudié también, y doy muchas gracias a Dios por esa familia, y se lo he externado también a mi jefa. De hecho, yo he recibido muchas bendiciones de parte de ustedes y le pido mucho a Dios por cada uno de ellos. Entonces les comentaba, orar sin cesar, que en todo momento, y dice aquí, si hay algo en nuestras iglesias que se requiere diligencia y disciplina, es la oración. Estamos desesperadamente necesitados de un avivamiento, hermanos, un toque de la mano de Dios sobre nuestras vidas y ministerios. Orar por el que enseña, orar por el grupo de alabanza, orar por mi hermana que hace el aseo. ¿Ustedes creen que no tiene también problemas? Y que a lo mejor para ella le cuesta trabajo el venir acá, porque ya no vive aquí en Infonavit, ahora se fue a vivir un poquito más lejos. Y aún así mi hermana Angelus viene y cumple con el aseo. Y damos gracias a Dios por tu vida, Angelus, porque no ha dejado, ella dijo, yo no me bajo de este barco, y no se ha bajado. Y el día que se quiera bajar, de los meros chinos, Angelus, te vamos a subir, te trepamos de nuevo, porque Dios no se equivoca, Angelus, y porque Dios en algún momento te va, y si no te lo permite ver con tus propios ojos, Dios va a darte la victoria en todas las oraciones que tú has puesto delante de Él. Y así delante de todas las peticiones que hemos tenido, en el caso con Anita también de su petición que tiene para un trabajo aquí en Toluca, y que ella puede estar más tiempo con su niña, que ese es el motivo de su petición. Y le decimos gracias a Dios que tienes a tu mami y que está la hermana María apoyándola. Las hijas de mi hermana Susi están aquí por tu mamá, primeramente por Dios, pero tu mamá no ha dejado de orar por ustedes, por sus vidas, por la vida de tu hijo Neidy, por la vida de Estrella, por la vida de Edgar. Y sabemos que Dios va a responder. Y cada una de nuestras oraciones Dios las responde en el momento que Él quiera. Amén. ¿Damos un gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Y damos gracias a Dios porque siempre que tenemos esas necesidades, no es una necesidad que en el momento sea que dependamos de ese avivamiento nada más en ese momento, sino que sea en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en lo que hacemos aquí en nuestra iglesia, cada uno de los ministerios que tenemos aquí, podamos nosotros tener esa comunión con Dios y esa oración ferviente. Los pastores también, el orar por el pastor es lo primero que debemos de hacer nosotros como miembros de una iglesia. El orar por las necesidades, porque, le voy a hablar a la hermana Lupita para que ore por mí, por mi necesidad. ¿Y quién ora por la hermana Lupita? Nosotros. Amén. Y si aparte de que es tu pastora, es tu mamá y que tú vives a carne viva las situaciones que ella pueda vivir, pues más pesar tenemos. Y decimos, Señor, que ella pueda levantarse, porque ustedes la pueden ver aquí bien, mi mamá, digo yo, es bien dura, bien fuerte. Perdió a su esposo y siguió aquí de pie. Y sigue de pie. Y yo doy muchas gracias a Dios por la vida de mi mamá. Porque nosotros pudiéramos decir, ella necesita de nuestra oración como miembros de la iglesia y como hijos. Cuando murió mi papá, ella nos consolaba a nosotros, y a ella, ¿quién la consolaba? Dios.
pero el principal consuelo que nosotros teníamos venía de ella. Y la fortaleza que yo vi en mi mamá se la daba Dios. Y muchas personas que la llegaban a ver, ay hermana, la vemos muy bien. Dice mamá, pues ¿cómo me querrán ver? Toda greñuda, obviamente sin barbas, no, pues no es hombre, pero así se ven los hombres cuando están así que desesperados y que no se cuidan por alguna necesidad que tengan y se van dejando, que hasta la flojera les da rasurarse, ¿no? Pero yo la veo a ella tan fuerte y digo, Señor, ¿qué ejemplo me das en mi mamá? Porque si yo hubiera vivido una situación así, yo no sé si podría estar como ella. Pero esto me enseña a mí a ser así. Y entonces ella es un ejemplo para mí. Y que yo pueda seguir orando por ella y que yo pueda seguir intercediendo. Y que no nada más oramos aquí, hermanos, sino que las necesidades que exponemos aquí, nos las llevamos a nuestra casa y seguimos orando por cada uno de los miembros de la iglesia. Así como ustedes también me imagino que lo hacen. Entonces, para orar por los pastores es lo más importante. La falta de oración ferviente es la razón por la cual muchos caen en pecado. Y en la actualidad, esa es una de las cuestiones que nos desaniman y que nos desvían del camino del Señor. Cuando vemos que Dios nos respondió una oración, decimos, ay no, Señor, pues no me respondiste. Y ya me enojo con Dios, no quiero ir a la iglesia, dejo de asistir a las oraciones, ya ni para qué lo anoto en la libreta, si Dios no me escucha. Necesitamos interceder unos por otros. La falta de oración ferviente también es la razón porque no hay más poder detrás de los púlpitos al predicar. Nada da más confianza y denuedo a un predicador que los miembros de su iglesia estén haciendo oración sin cesar por él. Sí es cierto que el pastor debe orar, pero debería también haber una congregación de hermanos adultos, jóvenes y niños orando por su pastor, porque se parará detrás del púlpito y él es el que alimenta a nuestras familias y él es el que se lleva las cargas. Habrán personas inconversas presentes cuando nos han llegado a visitar personas y sus almas dependen del Espíritu Santo que en esa persona esté en ese momento predicando la palabra de Dios y que esa persona que llegó con una necesidad se vaya diferente en el momento de que esa persona llegó y que pueda decir sí tengo la necesidad. Cuando llegamos a faltar, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando llegan a faltar un domingo a la iglesia, como que en la semana no te sientes igual y dices me hizo falta congregarme con mis hermanos, me hizo falta la oración, me hizo falta ir a alimentarme. Yo me acuerdo que Toño le decía muchas veces eso a su mamá, dice, ¿sabes qué, mamá? Antes de que mi suegra se empezara a congregar, le dijo un día a mi suegra, es que yo te veo muy cambiado, dice, yo quiero estar como tú. Y pudiéramos decir, ay, o pudiera en ese momento decir las personas que conocen a Toño, pues sí es buena persona, como qué diferente le ve, pues sí es su hijo, siempre ha sido él así, qué diferente le verá. Que nuestro rostro es diferente, hermanos, nuestro rostro da paz a los demás cuando estamos en una situación, en una necesidad. Y Toño le decía eso a su mamá, ¿sabes qué, mamá? Es que cuando voy a la iglesia, como que voy a que me recarguen las pilas, como que el ir a escuchar de la palabra de Dios, el orar, el interceder, porque a lo mejor mi necesidad yo la veo así, ¿no? Enorme. Pero cuando alguien se levanta y pide por una necesidad, mi necesidad se vuelve de este tamaño comparada con la necesidad de otras personas. ¿Qué va de un dedo que tengo ahorita con un malestar a una enfermedad grave que pueda estar pasando ahorita una persona y que la tenga en un hospital o que pueda estar internada? No, pues ay hermana, tu necesidad de tu dedo no es nada, tu uña morada no es nada en comparación a lo que nos ponía ahorita en la mañana Sil de orar por su mamá y de que necesita ser requerida una nutrición en su cuerpo, ¿no? Para poder estar atendida y que pueda ella estar bien. Y que Dios ha abierto puertas,
se lo comentaba yo a Moni Morales y lo comentábamos ahorita en la mañana, que una persona con una enfermedad como la de mi hermana, porque por fe ella ya recibió también al Señor y ella ya está consciente de que Dios es el único que va a poder sanarla de la forma en el que lo haga, pero Dios les ha abierto muchas puertas para sus consultas, para las personas que han requerido tener, y cosas que otras personas han esperado por meses, a ella le dieron una consulta en días. Y damos gracias a Dios por ello, porque hay un equipo de oración aquí en la iglesia orando por esa necesidad y porque Dios escucha el clamor de cada uno de nosotros. Y el número 4 fue una oración que puso a esa iglesia en contacto con Dios. Las escrituras relatan, pero la iglesia hacía oración a Dios. Estaban reunidos orando. Dice aquí que necesitamos buscar el rostro del Señor. Ahí en Mateo 16:18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Corintios 3, del 5 al 9, dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice: la razón más grande porque no vemos a Dios obrar hoy como en generaciones pasadas es porque no tenemos hoy la atención en Dios como las generaciones pasadas lo tenían. ¿Por qué? Les he comentado, porque el pecado se ha multiplicado y los cristianos están fríos espiritualmente. ¿Qué se conmemora este mes que lo hemos estado viendo? Hasta en el cereal, ayer le digo a Toño, veía yo un cereal de Kellogg's con combinación de todos los cereales de Kellogg's, Fruit Loops, no voy a hacer comercial porque nadie aquí trabaja en Kellogg's, ni me van a dar nada, pero hicieron un cereal que se llama All Together, que es de Kellogg's, y que es una mezcla de todos los cereales más consumidos de Kellogg's. Y le digo a Toño, le digo, mira, este cereal, qué padre, le digo, es como el cereal que nosotros nos preparamos, porque yo compro de varios y nosotros los mezclamos. Y le digo, pero mira, ya está más padre porque ya está mezclado, ya no necesito comprar tantas cajas, ya en una caja viene todo. Y que me voy, y dice Toño, ha de ser un, ¿qué? ¿Fake? Dice, eso es falso. Y me pongo a ver si es falso. Ya le empiezo a buscar. No, es verdad, sí hicieron ese cereal con el fin de homenajear ahorita a los que andan con sus arcoíris. La diversidad de género, el que tú aceptes que las personas tengan relación, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y que los hombres también entre hombres ya puedan adoptar, y que todo sea amor. Y veía yo una publicación de una persona en el Face que decía que ya no salgan del closet en un futuro, que ya no tengan necesidad de salir del closet, sino que tengan la necesidad de amarse libremente. Y yo, ay, qué inspirada estás. Suena bien padre, ¿no? Y podríamos nosotros decir, pues hay que aceptarlos, pero no está en la palabra de Dios, no está en la Biblia, no está en los lineamientos de Dios el que podamos aceptar eso. Y entonces esto causa que el pecado se multiplique y que los cristianos se vayan enfriando
y que puedas tú verlo como algo normal y que al rato ya puedas también tú decir, ay, pues si ya todo el mundo lo está haciendo, pues yo también, ¿no? Y que me acepten en mi iglesia como soy. Bueno, un hombre, ¿no? Porque pues una mujer así habla, pero que un hermano se pare y que hable así, imagínense. Esta es una de las señales de los últimos tiempos, hermanos. La abundancia del pecado, el enfriamiento espiritual, y es lo que nos hace, dice aquí, materialistas que pensaban que no tenían necesidad de Dios. Esto es lo que hace que cada generación se vaya enfriando más y ya no tengas ese contacto directo con Dios. Dice, porque el Señor Jesucristo se encuentra afuera de nuestras vidas y de nuestras iglesias queriendo entrar. Podemos tener buenas órdenes de servicio, programas, música, una buena predicación, pero si Cristo está afuera, nos estamos nosotros engañando. Y no nos podemos engañar así, en dejar a Dios afuera y en que aquí sea una pachanga bien padre y que no le demos su lugar a Dios. Y que empecemos a aceptar todas esas cosas que pues es que ya todo el mundo lo está aceptando y si yo no lo acepto, el raro voy a ser yo. Y entonces mejor sí, voy a ir por mi caja de cereal hoy. Y por mis Doritos también, porque Sabritas también sacó ya unos Doritos de colores y porque al rato ya todo va a ser bien de colores. Y tú puedas decir, ay, qué padre campaña, ¿no? La gente que es homosexual. Y pueden decir eso, ¿no? Qué padre. Y ya unos así libremente ya. Antes a lo mejor les daba pena decir. Yo tengo un compañero en la escuela, ahí en el trabajo, que es de diversidad de género. Y entonces él antes no decía nada, ¿no? Y era como un tabú para él. No, que nadie se entere. No, ahora anda cual mariposa traicionera. Así, libre. Yo digo, Señor Jesús, guárdalo. Y oro por él. Por la desobediencia y la rebeldía a la palabra de Dios, el pueblo de Dios pierde las bendiciones que Dios tiene para él y son dadas a otros, porque somos rebeldes al llamado de Dios y no lo buscamos en oración. ¿Acaso Dios les bendecirá a ellos antes que a nosotros? Tengamos cuidado. Dios le dijo a su pueblo, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y por último nos habla aquí de que fue una oración eficaz porque fue contestada. Cuando finalmente en las Escrituras nos señalan que aquella misma noche, como les leí en el capítulo 12 de Hechos, fue una oración contestada esa misma noche y salió, vamos ahí a Hechos, por favor. Hechos 12. Ya perdí. Dice en el versículo 7, desde el 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de sus manos. Pero atrás de todo esto estaba la oración. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel
y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ese había sido el resultado de la oración. Tú pudieras decir, ay, qué fácil, ¿no? Llegó el ángel, se salieron las cadenas y se salió. En la primera guardia no lo vieron, en la segunda tampoco, y él dijo, ¿será una visión esto que me está pasando? ¿Cuántas veces no hemos soñado tan real que pensamos que lo estamos viviendo? Y así le pasó a él. Él pensaba que era una visión lo que estaba pasando en esos momentos, pero no. Él estaba saliendo de la cárcel. Y dice que cuando llegó a ese lugar estaban todos reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta. Así de, ¡ay, es él! Pero no le abría. Ahí estaba ella adentro y no abría la puerta. Sino que corrió, dice, adentro y dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. En lugar de que le dijera, vente, pásate, para que todos te vean, su emoción la cegó en ese momento. Y sí es él, y se mete y les dice, pero no le abre. Dice, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. En ese momento creyeron, no era la loca. Sí gritó, sí estaba loca, porque en lugar de abrirle para que entrara, lo dejó allá afuera. Pero realmente Dios había escuchado la oración que todos ellos estaban haciendo en ese momento. Había mucha gente intercediendo por él. Les contó cómo el Señor lo había sacado esa misma noche. Y pudieran pensar, ¿cómo así de fácil te sacó? Con un ángel, hasta todavía llevaba guarro, ¿no? Que lo acompañó. Dice, ¿cuándo fue la última vez que Dios no contestó tu oración o tu petición? ¿Qué la hizo una oración eficaz? La urgencia, la cooperativa, el que toda la gente oró por él, porque todos estaban unánimes en oración y ruego, la ferviente forma de hacerlo y el haber sido dirigida tu oración a Dios. Si tú cumples estas 4, 5 cosas, el que lo tengas como una urgencia, el que lo pongas en manos, lo hagas comunicar a la iglesia en cooperación con los demás, que sea ferviente y que la dirijas a Dios para que tú puedas tener una comunión con Dios, va a ser lo que te va a dar una oración eficaz y que tú puedas ver la respuesta de Dios en la petición que tú tienes. Finalmente, las escrituras también señalan que eran entonces los días de panes sin levadura. Este era un tiempo de examinación personal, cuando nosotros tomamos aquí la Santa Cena, cuando tenemos la oportunidad en Semana Santa, en Año Nuevo de hacerlo. Es una forma en la que estamos haciendo una examinación personal y decimos, Señor, ¿realmente merezco hacer esto? ¿Compartir la cena con mis hermanos? ¿El que yo pueda ser digno de tomar la Santa Cena? ¿De que yo pueda estar bien con los demás? Que no tenga ninguna situación, ningún roce con alguna persona, ya sea familia, ya sea alguien de mi trabajo, ya sea un vecino. ¿Soy digna de eso? Necesitamos comenzar desde ahí en una autoexaminación y no dejar de hacer que nuestra oración sea el que también podamos unirnos y orar con toda la iglesia. Y hay una parte en la Biblia que me gusta mucho y con esto voy a terminar. Y les voy a pedir que abran su Biblia en 2 de Crónicas 7, 14 y 15. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie y que todos podamos leerla juntos. 2 de Crónicas 7, 14. Y hoy hablamos entonces de la oración, del poder de la oración colectiva, de lo que el Señor tiene en nuestras vidas preparado.
Y ya, si ya lo tienen, y si no, está proyectado aquí arriba y lo leemos todos juntos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dice, si mi pueblo se humillare, si busca su rostro. ¿Me regresas al 14, por favor? Sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí invocamos el nombre de Dios. Así, amén. Y oramos y buscamos el rostro de Dios y nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces Él nos va a oír desde los cielos, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Qué bendición tan grande tenemos como hijos de Dios, que podamos ser escuchados y que nuestra oración pueda ser escuchada delante de Dios, cuando nosotros también la podamos compartir con los demás y pueda ser una oración eficaz. Y no te preocupes si Dios no responde a tu oración. A lo mejor lo que le estás pidiendo no es para tu bien, lo hemos dicho muchas veces, o quiere Él enseñarte algo que más adelante vas a entenderlo y vas a decir, por algo Dios no me concedió en ese momento lo que yo pedí, por algo Dios se llevó a mi papá, porque en su momento yo sí dije, el día que murió mi papá y llegué y me hablaron por teléfono y me dijo, mamá, ¿ya vente? Ese ya vente era tu papá ya partió. Y cuando llegué y vi a mi papá, yo sí le dije a Dios, ¿por qué no contestaste mi oración? Si yo he visto que has respondido la oración de muchas personas que están enfermas de cáncer y que yo he visto que tú les das una oportunidad, ¿por qué no me escuchaste a mí? Y hubo quien habló conmigo en ese momento. Dios usó a la hermana Lirio y al hermano Hugo para que dieran una palabra de sanidad en ese momento a mi corazón y pudiera yo entender que si mi padre había muerto en ese momento, no era porque no había escuchado mi oración. Dios obró en su voluntad para que volviera a regresar mi hermano César a la iglesia, porque fue cuando después regresó junto con su familia. Y también ahora que Chepe tuvo su accidente, Dios utilizó ese accidente para que Chepe estuviera nuevamente aquí. Ahí Dios respondió nuestra oración de que mi hermano se levantara de ese lugar, porque la situación estaba para que él muriera. Dios le está dando una nueva oportunidad a él y a nosotros, porque a través de él y a través de las necesidades de muchas personas podemos nosotros aprender muchas cosas. Y por eso doy gracias a Dios en esta tarde, porque nuevamente me permite estar aquí, porque nuevamente me permite poder exponer de su palabra, con nervios, sí, con muchos nervios, como hace 3 semanas a mi mamá le tocó cantar y me dijo, fue un caos, hija, la alabanza. Y yo sé que a lo mejor también mi predicación fue un caos el día de hoy, porque los nervios aquí arriba están rudos, los que les ha tocado compartir. Pero le doy gracias a Dios por la bendición que me da y por esta oportunidad que me dio el día de hoy de poderles compartir en esta tarde. ¿Oramos, hermanos? Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en esta tarde, por la bendición que tú nos das, Señor, de servirte, por la bendición, Señor, que tú nos das de pertenecer a una iglesia, Señor, con la que podemos nosotros contar cuando tenemos una necesidad, Señor. Aún así, mis hermanos que no están aquí, Señor, en este momento, tú los guardas donde quiera que ellos se encuentran, Señor, y estamos poniendo en tus manos a cada una de las familias, Señor, que no están presentes el día de hoy. A cada familia, Señor, tú sabes la situación por la cual no están aquí. Algunos están de vacaciones, algunos a lo mejor por enfermedad,
Algunos, Señor, por compromisos no han estado aquí, Señor. Pero, Padre, en este día hemos aprendido que la prioridad, Señor, en nuestras vidas es la oración. Nuestra prioridad, Señor, debe ser estar aquí y venir a darte gracias, Señor. No debemos ser egoístas, Padre, en el simple hecho de decir que cuando tengamos una necesidad personal, solamente te utilicemos, Señor, para que nos resuelvas nuestro problema en ese momento, Padre, sino que sea una forma de vida, Padre, el que podamos nosotros tener el estar aquí en la iglesia, el poder, Señor, tener una reverencia y una honra, Señor, a ti. Te agradecemos, Padre, en esta tarde por las familias aquí presentes, por las que también no están, Señor. Sin embargo, todos somos un cuerpo, Señor. Somos el cuerpo de esta iglesia, Señor. Somos el cuerpo, Señor, que estamos pidiendo, Señor, por cada necesidad que entre semanas, Señor, tenemos en el grupo, Señor. Te agradezco por mis hermanos y te pido que tú nos lleves con bien, que a mis hermanos que están de vacaciones, a mis hermanos, a mi familia, Señor, los traigas con bien el día de mañana, que ellos regresan, Señor, que tú los guardes. A mis hermanos que estamos aquí, Señor, te pido que nos lleves a nuestros hogares con bien y durante esta semana, Señor, tú seas quien nos cubra con tu manto, Señor, y nos guarde de todo peligro y de todo mal, Señor, para que dentro de 8 días podamos estar aquí nuevamente reunidos, Señor. Te doy gracias, Padre, por mi vida, por la vida de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús.